Estoy segura que en algún momento de tu vida tuviste una situación que querías resolver de la mejor manera. Y para estar preparado decidiste pensar en todos los posibles escenarios que podían suceder. Sin embargo, al final, en lugar de estar preparado o poder solucionar tu problema de la mejor manera, lo único que lograste es llenarte de ansiedad. Si te identificas con esto, tienes que escuchar este episodio. Hola a todos, bienvenidos de vuelta aquí al podcast de Emotional Wellness. El día de hoy vengo platicándoles de este tema que ustedes me han pedido muchísimo, que es la ansiedad y cómo el ser aprensivo, cómo el ser obsesivo o cómo el sobrepensar nos afecta y nos hace que esta ansiedad incremente y cómo podemos controlarla y todo eso. Así que el día de hoy estoy aquí platicándoles de ello. Primero que nada, y antes de que se me olvide y se les olvide a ustedes, por favor no te olvides de darle like, suscribirte, activar las campanitas de notificaciones y etiquetar en este episodio a alguien que conozcas que sea una persona sumamente obsesiva. Le va a ayudar muchísimo y me ayudas muchísimo a mí. Muchas gracias. Como siempre, comencemos por el principio. La ansiedad se da por muchísimas razones, muchísimas. El día de hoy te voy a hablar de 3 razones que en mi experiencia profesional me parece que han sido las más importantes y que si se trabaja en estas 3 como razones, la cantidad de ansiedad que vas a tener va a ser mucho menor, no vas a padecer ansiedad y vas a aprender a convivir con los síntomas de la ansiedad en caso de que ya la tengas, que es la clave y es lo que se necesita cuando ya se tiene ansiedad. La primera razón es el manejo de emociones. El manejo de emociones es algo que yo te he comentado aquí muchísimo y que te quiero platicar que yo comencé el primer curso que hice aquí en Emotional Wellness fue de manejo de emociones por esta misma razón. La ansiedad es el trastorno mental más padecido a nivel mundial y cuando aprendemos a manejar nuestras emociones estamos como 100 pasos adelante de la ansiedad. Tenemos las herramientas para poder, a lo mejor la palabra no es pelear con ella, pero para poder... voy a decir pelear con ella, ¿no? Para poder aprender a convivir con ella, para poder manejarla de la mejor manera. Yo sé que en los últimos años ha habido como un boom de, oye, tienes que saber inteligencia emocional, la inteligencia emocional es muy importante y todo eso. Sin embargo, nos hemos quedado cortos porque el boom fue hace tan poquito que se sabe ahora la importancia, pero realmente en la educación en la casa, en la educación en las escuelas, no se enseña cómo manejar las emociones. Al manejar las emociones, lo que hacemos es aprender a manejar, por ejemplo, el miedo. El miedo vendría siendo como la base de la ansiedad. La ansiedad, al final de cuentas, es un miedo a algo que va a suceder, un miedo al futuro. Híjole, es que me puede suceder esto y aquello. Si tienes un miedo que no controlas y que haces que crezca más, o porque estás evitando o porque simplemente no lo estás controlando, lo único que va a pasar es que se va a desembocar y se va a crear una ansiedad hacia cierta cosa o hacia todo. Cuando son muchos miedos y que no supe controlarlos nunca, lo que pasa es que tengo una ansiedad como generalizada, en lugar como de una fobia o algo por el estilo. El punto aquí, para no hacerlo tan largo, es que manejar nuestras emociones es esencial para no tener ansiedad y que si la tengo, poderla disminuir de una manera muy grande. Así que por favor, trabaja en tu manejo de emociones. La razón número 2 por la cual padecemos ansiedad es por el ritmo de vida y las altas expectativas que tenemos en esta sociedad, en esta vida actualmente, no sé cómo llamarlo. Vivimos a prisa todo el tiempo, como te lo he comentado en muchísimos otros episodios. No tenemos tiempo de introspección, no tenemos tiempo de trabajar en nosotros mismos. Sí lo tenemos, pero simplemente no le damos prioridad. Incluso aunque sabemos que es importante, no le damos prioridad. Al no conocernos, al no priorizarnos, nunca estamos felices porque no encontramos la autorrealización, no encontramos nuestro propósito, simplemente vamos como por donde nos lleva la corriente, que no es bueno para nuestro bienestar emocional. No porque sea correcto quiere decir que es bueno para ti. Entonces, vamos así, no nos sentimos bien y además tenemos que llenar expectativas que son sumamente difíciles de llegar o que son sumamente grandes. Y expectativas en cualquier ámbito.
Siempre hablamos de las expectativas, por ejemplo, físicas. Oye, es que para ser muy guapa tienes que ser... no sé, alta y 80, súper delgada, güera, y para las mujeres, para los hombres, pues ya sabes, tienes que tener el six-pack y mil cosas más, ¿no? Que si no las cumples, porque al final de cuentas es muy difícil cumplirlas, al final de cuentas todos somos diferentes, lo que hace es causarnos un miedo o una inseguridad de no voy a ser valorado, no voy a ser aceptado, no voy a ser lo que sea, cada quien depende. Pero no solamente en el ámbito físico, sino también en el profesional. Oye, tienes que ganar tanto dinero, tienes que lograr ciertas cosas, tienes que trabajar en ciertas empresas. Y si no vas logrando estas expectativas profesionales, entonces eres un fracasado, entonces no eres bueno para nada, cuando no es así, ¿no? Todos debemos elegir nuestro camino y todos somos buenos para diferentes cosas. En la expectativa familiar también hay otras, o sea, en todos los ámbitos que te pongas a pensar, las expectativas son muy grandes y no tomamos en cuenta ni las experiencias, ni la personalidad, ni los aprendizajes, ni en qué eres bueno, no tomamos en cuenta nada. Estas expectativas son muy grandes de cumplir y al no cumplirlas o al trabajar tan duro para cumplirlas y no lograrlo, lo que hago es llenarme de miedo o de alguna otra emoción que es muy incómoda. Al tener este miedo y no manejarlo otra vez de la manera adecuada y que es un miedo constante, lo que hace es que se vuelve ansiedad. La razón número 3 es nuestra actitud pesimista y nuestra actitud negativa que tenemos actualmente y que la verdad es que ha sido premiada. Aquí hay como dos fuentes o dos corrientes, como por llamarlas de alguna manera. Una en la que caemos en lo que es lo positivo y real, tipo Bárbara de Regil, sonríe y sé feliz y todo eso, que eso tampoco es real, ¿no? Y en la que todo es lo negativo, todo es lo pesimista y lo aplaudimos y está muy bien y así debe de ser porque esto es real. Sin embargo, los dos son extremos que ninguno de los dos está bien. Debemos de tener actitudes reales y debemos de tratar de ver todo neutral y siempre cargándonos un poquito más a lo positivo. Déjame decirte de esta manera. ¿Cuántas veces no le has dado like a un meme o has compartido incluso un meme sobre el suicidio? Y no sobre el suicidio directamente, sino como que, ay, estoy cansado de la vida, ya me quiero morir. O un meme, por ejemplo, sobre el Grinch, del vacío existencial y de no tengo nada que hacer y me debo de odiar a mí mismo. No me acuerdo exactamente qué dice ese meme del Grinch, pero seguramente tú lo has visto. Te voy a dejar por aquí alguna foto para que lo puedas ver y te puedas acordar. Pero este tipo de memes donde hablamos de lo mala que es la vida, de lo negativa que es la vida, de lo mal que nos ha ido y de lo difícil que es. El punto aquí es que cuando estamos cargados de este lado, que estamos cargados en que todo es negativo y todo es malo, lo único que logramos es incrementar todos nuestros miedos, todos nuestros enojos, todas nuestras tristezas y todas nuestras emociones incómodas. Que sí, las emociones incómodas son importantes, pero hay que tenerlas reguladas de una manera adecuada. Si veo que mis miedos, si veo que todo esto es mucho más grande, quiere decir también que mis alegrías, que las cosas por las que estoy agradecida se están volviendo más pequeñas. Y eso pues no es bueno. Eso nos va a desembocar y nos va a llevar a desarrollar mucho más ansiedad. Cuando estamos sobrepensando, estamos haciendo exactamente eso. Cuando estamos siendo aprensivos, estamos haciendo exactamente eso. Nos estamos concentrando en este lado, en esta actitud negativa, pesimista, de decir, oye, ¿cuáles son todos los posibles escenarios malos que pueden pasar en esta situación? Lo hacemos como con la finalidad de estar preparados, pero realmente no nos estamos centrando en lo que está sucediendo realmente, sino que estamos dejando que todas nuestras experiencias pasadas, que todos nuestros miedos pasados, que a veces incluso son miedos irreales, nos alimenten y nos llenen y no nos dejen pensar y no nos dejen ver todo de una manera como muy objetiva. Y se da casos incluso que estás platicando con alguien más y diciéndoles que, ¿sabes qué? Tengo miedo de que con esta situación me pase esto, esto y aquello. Y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Eso no va a pasar, eso es irreal, o las probabilidades son del 1% y lo que sea. Y no, es que es el 1%, tengo que estar preparado. Es simplemente caer en una actitud negativa. Así que como te lo dije en los posts de Instagram, sobrepensar no es bueno. Hay que pensar una sola vez, hay que solucionar nuestro problema como de una sola ocasión y no darle vueltas, porque lo único que vamos a ocasionar es caer en este extremo de las actitudes pesimistas. Pero ¿cómo dejo de sobrepensar? Porque es muy fácil decirlo, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando ya me doy cuenta, ya estoy pensándolo otra vez, ya le estoy dando vueltas y ya estoy generando mi ansiedad.
¿Cómo lo hago? Número 1. Primero que nada, hay que ver la manera en la que estamos hablando. Nuestro discurso, la manera que hablamos es sumamente importante porque lo que decimos nuestro cerebro se la va a creer. Entonces, si estoy diciendo, tengo el problema más grande del mundo, nuestro cerebro piensa de verdad que tiene el problema más grande del mundo. ¿Y cómo relacionas tú eso o esa frase? Es muy importante. A lo mejor estás pensando, el problema más grande del mundo no se puede resolver y no vas a encontrar la solución porque tu cerebro ya se la creyó y no te abres a ver todas las opciones. Entonces, primero que nada, no hay que decir la palabra problema. La mayoría de las personas, el 99.9% de las personas, tenemos relacionada la palabra problema con algo malo, con algo que es muy difícil de resolver, con algo negativo, pues. Hay que cambiar la palabra problema a una palabra un poco más neutral. En este caso, por ejemplo, puede ser situación. Si en lugar de decir tengo un problema a resolver, dices tengo una situación a resolver, simplemente por este cambio de palabras, nuestro cerebro está como abierto a más opciones neutrales, sin caer ni en lo negativo ni en lo positivo, que me van a ayudar a encontrar una solución real. Vas a pensar entonces, ¿qué puedo hacer para resolver esta situación? ¿Y cuál es tu situación? Te lo había dicho ya en otro podcast. No hagas juicios de valor, haz juicios de hecho. Juicios de hecho es, ve exactamente lo que está sucediendo en ese momento. No lo que piensas que está sucediendo, sino lo que cualquier persona puede describir. Mi situación, mi juicio de hecho es todo lo objetivo y esa es la situación, no es problema, es situación y cómo la puedo resolver. Número 2, controla tus pensamientos. Cuando estamos sobrepensando, cuando estamos siendo muy obsesivos con algo, quiere decir que no estamos ni controlando ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones y tampoco nuestras acciones. Vamos a decir que estás ahorita resolviendo una situación. Tienes que resolverla. Lo que vas a hacer es concentrarte en los juicios de hecho, en el escenario más posible, que es el escenario más neutral y más real. La resuelves, la solucionas, porque parte del autocuidado pues sí es planear a futuro, así que vas a planear, pero vas a planear un solo escenario. Y ya que planeaste ese escenario, aunque no te sientas cómodo, aunque no te sientas como que, oye, es que ¿qué va a pasar? Porque esto es algo de práctica, aunque no lo sientas así, por favor, ponte a hacer otra cosa. Ponte a hacer algo físico diferente, como por ejemplo, hacer ejercicio, hacer alguna tarea de la escuela, hacer algo del trabajo, lo que sea, algo físico para que tus pensamientos cambien. De esta manera, tus emociones, tus pensamientos van a cambiar porque tú cambiaste esa acción. Una de las cosas que más me han dicho es que al hacer esto, al tratar de dejar de sobrepensar y así, tienen que hacer un plan para el futuro. ¿Y qué pasa si ese plan a futuro no sale de la manera adecuada? ¿Qué pasa si algo sale mal porque no lo pensaron y ahora lo tienen que resolver y no utilizaron su tiempo que tenían en ese momento y ahora están sufriendo otro problema? En ese momento, otra vez, no se tiene un problema, se vuelve a tener otra situación. Hay que vivir día a día, hay que vivir en el presente. Recuerda que los planes o los planes de vida siempre se pueden cambiar. Es de sabios cambiarlos porque nuestras experiencias, porque nuestras situaciones, porque nosotros mismos vamos cambiando. Entonces, sería muy difícil esperar lo mismo ahorita a 10 años después, por ejemplo, o incluso a 2 horas después si tienes una información diferente. A lo que me refiero aquí es que si te equivocas, si no resolviste esa situación de la mejor manera, está bien. No tiene nada de malo equivocarse, simplemente vuelves a tener una situación nueva y la vuelves a resolver. Pero esas 3 horas, 2 días o el tiempo que haya pasado, lo viviste bien y lo viviste feliz y lo viviste con bienestar emocional sin estar preocupado. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los problemas están para resolverse, no para sufrirse. Y tiene muchísima razón porque el 99% de nuestros problemas se van a resolver en un abrir y cerrar de ojos, con una sentadita, incluso los problemas que parecen muy grandes, porque va a haber situaciones pues que de plano no tienen solución o que no podemos hacer para cambiarlas y lo que queda entonces es aceptarlas y trabajar en esa aceptación, pero ahí se resuelve y no las sufro. Y va a haber otros problemas que sí se pueden resolver o situaciones que sí se pueden resolver y que cuando los dejo de sufrir es cuando encuentro la solución y digo, ay, sabes que no era tan difícil. Aquí el punto es que para poder resolver un problema no tienes que sufrirlo. Cuando los estás sufriendo, cuando estás así como piensa y preocupado y con ansiedad
por esa situación que estás viviendo, no vas a poderlo resolver. Tienes que controlar tus emociones, tienes que respirar profundo y tienes que buscar una solución en un escenario neutral, en un escenario real. Entonces, cuando dejamos de sufrir nuestros problemas, es porque hemos dejado de sobrepensarlos. Y esto quiere decir que estamos a punto de solucionarlos o ya los estamos solucionando. Aplica esto, por favor. No sufras tus problemas, resuélvelos. No sobrepiensa las situaciones, controla tus pensamientos. Todo esto te va a llevar por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad.